Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Nos reunimos en tu casa, un mismo espíritu nos une aquí, con corazones levantados. Solo a ti damos gloria sin fin. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego. Ahí en Romanos capítulo 12, si me quiere acompañar rápidamente. Del 6 al 8 está escrito, dice, de manera, Romanos 12, 6, ¿lo tenemos? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, ¿qué dice? Conforme a la medida de la fe. Hablar profecía es hablar inspiradamente. ¿Cómo se habla profecía? De acuerdo a la medida de fe. O si de servicio, en servir, o el que exhorta, en la exhortación, la enseñanza, la exhortación, el que reparte, todos estos son ministerios, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, ¿qué dice? Con alegría. Vuelvo a leer el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de fe. Pues en base a este pasaje, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Roberto Campos que nos comparta la palabra en esta noche, que traiga el mensaje de la palabra y que todos nosotros, como dice la palabra de Dios, según lo que Dios nos ha dado, lo usemos de acuerdo a la medida de fe. Amén, amados hermanos. Así es la palabra de Dios declara. Pásale, Rob. Nuestro hermano Rob va a hacer uso de la palabra de profecía, que es hablar inspiradamente, compartirnos algo, pero todos nosotros tenemos algo que compartir. Amén, hermanos. Así que seamos instrumentos del Señor para gloria de Él. Y bueno, Dios contigo, mi hermano Rob. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un poquito nervioso, ¿verdad? Como siempre. Pero pues Dios nos habla a todos, ¿verdad? O sea, prácticamente todos tenemos algo para compartir. Y he sentido últimamente en el Señor, dije que compartir, porque pues es mucha palabra y es como que una mezcla de todo lo que Dios me ha hablado a través de la palabra, a través de hermanos, y dije, pues, ¿qué título le pongo? Porque me gusta ponerle así como que algún título para que se recuerde, y le puse la comunión en los últimos tiempos, o sea, la comunión con Dios en los últimos tiempos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Si alguien pues cree que todavía falta mucho, pues hay que ver lo que el Señor dice, ¿verdad? En su palabra. Esperamos con ansias ya verlo. Y antes de compartir, porque a partir de que vinieron los hermanos de Corea, tuve un sueño al día siguiente, el sábado, y es parte también de lo que Dios habló. Pero antes quería mostrar un videíto en relación también a lo que voy a compartir, pero quiero que le pongan atención, que es algo, digo, ya lo mandé una vez ahí en el grupo, pero dije, a lo mejor no lo han visto,
Y pues si tenemos pantalla, pues aprovecharla, ¿verdad? También. Entonces, a ver si me ayuda Mati, por favor, a proyectarlo. Dura 8 minutitos, lo vemos rápido. Y ya después voy a estar recordando lo del video, por favor. Escucha bien esto. Aquí, donde vivimos, millones de cristianos están desplazados. Aquí, en Nigeria, millones de cristianos están desplazados por toda África. Las noticias no lo cubren. Los políticos no hablan de ello. Los gobiernos no hacen nada al respecto. Nadie habla de ello. Permanecemos en la oscuridad, como si nos hubieran rechazado, como si Dios ni siquiera supiera la razón por la que nos creó. Ni siquiera sabemos dónde estamos. Campamento de desplazados internos del estado de Benue, al norte de Nigeria. El pastor Bernabé es uno de los miles de cristianos que viven desplazados aquí. Los ataques de extremistas fulani les han obligado a abandonar sus hogares y tierras de cultivo. Este es nuestro hogar, un campo de desplazados internos. Llevamos ya 4 años, casi llegando a los 5. ¿Veis a cada una de estas personas? Todos somos cristianos y estamos desplazados a causa de la violencia. La mayoría de los que veréis por aquí son mujeres, ya que muchos de los hombres han tenido que salir, buscando trabajo para conseguir su comida diaria. Pero aún así, no será suficiente para todo el mundo, no más de un día. El hambre obliga a muchos de ellos a buscar comida en cualquier lugar, sin importar el peligro. Y están siendo atacados por los extremistas, pero no tienen otra opción. Tienen que volver a esas zonas de nuevo. Cuando lo hacen, le vuelven a atacar y huyen. Esta es mi casa. 3 de los niños se quedan aquí conmigo y con mi mujer. El resto se quedan con mi vecino, para tener un lugar donde dormir cuando es de noche. Cuando amanece, vuelven. Y así puedo estar con ellos, todos juntos, como familia. Esto es cartón, pero lo usamos como techo para protegernos del sol. Como puedes ver, esta tienda de aquí tiene unas dimensiones enanas de 1,5 metros. De aquí a aquí hay 1,5 metros. De aquí a aquí hay 1,5 metros. Es más pequeña que un colchón, que uno doble. Los cristianos desplazados del norte de Nigeria se ven obligados a soportar condiciones de vida tan deplorables como estas, debido al crecimiento de la violencia contra ellos. Creemos que están en contra de los cristianos. Cuando vienen a atacarnos, nos llaman Kapari. Esto significa que no tenemos ninguna religión, y eso nos convierte en inferiores. Se limitan a atacar a los cristianos. Yo estaba en la granja con mi difunto hermano y su mujer. Estábamos trabajando cuando oímos un disparo muy fuerte, con más sonidos de armas. Estábamos completamente desorientados y preocupados. Intentamos averiguar qué había pasado, pero tan solo nos decían, tenemos que huir, tenemos que huir. Durante ese tiempo, los terroristas dispararon y mataron a mi hermano. La mujer de mi hermano también recibió un tiro y la atacaron con machetes. Fue asesinada por los extremistas que nos atacaron. Los fulani también hirieron de gravedad al pastor Bernabé, causándole daños irreversibles en el brazo. En este campamento, muchas personas llegan trastornadas. Muchos están heridos. Muchos son asesinados, o sus seres queridos son los que mueren. Alabado sea el Señor. Que Dios os bendiga a todos. Como podéis ver,
esta es nuestra iglesia y estas son las personas a las que acompaño en su fe. Necesitan de mucha ayuda. Están aquí porque el sol está muy alto, la temperatura sube mucho y como resultado, este lugar es una sombra. Así que tienen que sentarse dentro para refugiarse. Es cierto que no hay ninguna lona encima y no tenemos materiales resistentes que poner encima, pero por lo menos hay algo más de sombra. Así podemos quedarnos dentro, esperando que mañana ocurra algo mejor. ¿Cuántos de los de aquí reunidos huyeron a causa de los atentados? Levanten la mano si sus hijos no han podido ir a la escuela. Cuando tienes hambre, es más fácil perder la confianza en Dios. Cuando estás enfermo, tu confianza en Dios se ve puesta a prueba. Sus mentes se han alejado de Dios. También es difícil ser pastor en el campamento, porque yo también estoy desplazado. No tengo nada que ofrecerles. Tan solo la oportunidad de orar juntos y compartir la palabra de Dios. Me faltan palabras. Hasta ahora nuestros ojos están fijos en Él. Hasta ahora nuestra esperanza está puesta en Él. Ponemos nuestra confianza en Dios. Creemos que Él es grande. Hará muchas cosas. Más de lo que esperamos. Durante este rodaje, el pastor Bernabé recibió la noticia de que extremistas fulani habían atacado a otro de sus hermanos con un machete cuando intentaba regresar a casa para recoger alimentos. La cobertura es mala y no puedo oírte. Ven donde se venden los boniatos y allí te espero. El pastor Bernabé es uno de los millones de cristianos que sufren la persecución violenta en algunas zonas de África subsahariana. 16,2 millones de cristianos están desplazados en esta parte del mundo. Pero el mundo no habla de ello. La Iglesia africana está pidiendo a la Iglesia mundial que se levante junto a ella contra esta violencia espantosa. ¿Te unes a ellos? Detén la violencia. Impulsa la regeneración. puertasabiertas.org/levántate. Un poquito duro, ¿verdad? Pero es la realidad de nuestros hermanos del otro lado. Y de hecho aquí en México también, en Chiapas, Oaxaca, es una realidad diaria y pues no nos debe sorprender porque es lo que Cristo nos dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, persecución, los aborrecerán por causa de mi nombre. Y también pues es para reflexionar porque pues también aquí somos muy bendecidos por nuestro Señor y como vieron, ¿verdad? La iglesia donde están y aún así están alabando y su esperanza está en Él, ¿verdad? Y es una verdad de que tarde o temprano también nos va a tocar a nosotros porque va a ser a nivel global esto. Sabemos que vendrá el hijo de perdición, ¿verdad? Y va a tener el control mundial. Pero vemos, o sea, lo que me impacta es de que cómo él persiste en su comunión con Dios a pesar de la tribulación. Y es por eso lo del tema de, pues, que nuestra comunión permanezcamos buscando siempre querer más de Él, a pesar de que si está bien todo o a pesar de que esté mal todo. Y sé que se quedan un poquito serios, digo, yo cada vez que lo veo, yo
ya he llorado muchas veces al verlo y ahorita también me pone así, o sea, pero imagínense cómo se sentirá Dios, Él clamando al ver a sus hijos. Y es un llamado porque vemos también en las noticias de que hay mucho de liberen a Palestina y todo eso, y el mundo siempre se sube al trending, ¿verdad? Y nos olvidamos de nuestros hermanos. Y hay un pasaje que dice que hay que condolernos como si nosotros mismos estuviéramos padeciendo. Y parte del mensaje, lo quiero explicar porque es mucho. Vinieron los hermanos coreanos y también recordamos cuando vino el profeta Arayomi, y yo en lo particular, ya ven que también él pasó al frente y estuvieron imponiendo manos y todo eso, pero no sé por qué en esa ocasión no sentí pasar, y esta vez que vinieron los hermanos de Corea, ya traía de días lo de imposición de manos, y como que me movió el Señor. Digo, estuve aquí grabando y todo, y a veces por estar así uno, o sea, haciendo el servicio, pues a veces no le toca, ¿verdad? Estar acá. Y dejé la cámara y como que el Señor me dijo, ve y que te impongan las manos el pastor. Y lo anduve y me fui caminando. Se me quedaba viendo y haber dicho, pues es el hermanito que anda grabando, y como que no me hacía caso. Y ya le dije, no, sí, también por mí. Y ya empezó a orar. Y mis ojos no estaban puestos en ellos, no estaba puestos los ojos en el Señor, en su espíritu. Y el sábado tengo un sueño, como a eso de las 6, porque desperté como entre 5:30 y 6. Y en el sueño estuve soñando unos hermanitos con los que me congregaba antes. Son 2 hermanos que pues, están apartados de Dios. Su papá ya murió, yo era muy amigo de su papá, iba mucho a su casa y todo, y también de ellos, o sea, y a veces les he hablado o ha venido así, lo platico con mi esposa, de que me acuerdo de estos hermanitos. Y esta vez en el sueño me mostraba que estábamos como que en un evento, era un salón, y estamos así en un sillón, y empiezo a platicar con uno de ellos, y le digo, hola, ¿cómo vas de novia y eso? Sé que estás soltero aparentemente. Me dice, no hay ninguna chica. Y entonces como que agarro su celular y empiezo a ver, y hay un mensaje que decía de que ya no me has hablado o algo así, de una chica. Y él me empieza a decir, es que es como que mi perdición o algo así, o sea, como que volvía con la chica y era la que lo corrompía y no lo dejaba. Y luego en eso como que, no sé, o sea, así es el sueño, agarro una almohada y me pongo cara a cara con él, así como que para que no nos distraiga lo del evento, y empiezo así como que a llorar, a clamarle de que es que el Señor quiere que vuelvas, y tú y tu hermano, y luego nos salimos del evento, o sea, ya saben cómo son los sueños, y el otro chico, el otro hermanito, trae una mesa blanca y la abre, la pone, y luego empezamos como dicen, a cotorrear, ¿verdad? O sea, y nos reímos y todo, total, o sea, despierto, y en ese momento viene lo de la imposición de manos a mi mente, lo del Espíritu Santo, lo de los sueños, que yo no soy de soñar mucho. Y digo, ¿qué quieres hablar, Señor? Y hace poquito el hermano Luis me platicando así de que es que Dios me está llevando a Pedro. Y recordé que me había mencionado eso.
Y voy a Pedro en Juan 21, por favor. Juan 21, 15, a partir del 15. Ya sé que lo hemos leído, pero cuando lo leí, yo lo leí de otra manera. O sea, yo ya lo he leído muchas veces y fue como si lo estuviera leyendo, pero de otra manera. Que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y luego que le vuelve a decir en el 16, volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: pastorea mis ovejas. Y le dice una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido porque le dijese la tercera vez: ¿me amas?, responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Y entonces cuando lo estoy leyendo, siento que me lo está diciendo a mí personalmente el Señor, y honestamente me da mucho miedo. Me da mucho miedo a mí, o sea, si se vuelve realidad esto. Y digo, al final es una palabra que Dios nos está diciendo a todos. Todos tenemos familia, ¿verdad? Hijos o madres, padres. Dios te está diciendo: apaciéntalos. Dios te está diciendo: pastoréalos. Y te lo vuelvo a decir tercera vez: apaciéntalos. Los corderos pues son los corderitos, los de 1 año. Espiritualmente, físicamente también, los niños, adultos, niños espirituales también los hay. Las ovejas. Y luego en el 18 sigo leyendo y dice: de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto le vuelve a decir: sígueme. Y entonces, o sea, escudriñándolo así, digo, o sea, ¿cómo, Señor? Y es de que Jesús le está mostrando a Pedro que su vida ya no sería guiada por sus impulsos. Ya ven que Pedro era muy impulsivo, el mocha orejas y el que decía: yo no te voy a negar, yo te amo más que a todos. Y al final pues era el que muy impulsivo, ¿verdad? Y entonces le muestra que cuando sea viejo ya no va a ser como, ahora sí, de que ya no es como tú quieras, Pedro, es como yo quiero, dice el Señor. Y entonces muchos somos impulsivos en nuestra manera cristiana de vivir y a veces lo queremos hacer a nuestro modo y no nos dejamos, ¿verdad?, guiar por Dios. Y es una manera de Dios diciéndonos: no, ya no va a ser por tu forma, va a ser por mi forma. Y en los últimos tiempos va a ser así. O sea, ya no va a ser por como querramos, sino Dios nos va a estar guiando como. Y Dios le vuelve a decir: sígueme. O sea, ya lo había llamado una vez, lo negó. Dice que Satanás lo zarandeó, pero el Señor dice: voy a estar orando por ti para que no falte tu fe. Y dice tu fe, o sea, la fe es personal, no es la fe del Señor Jesús, sino es la fe de Pedro. Igual cuando queremos que suceda algún milagro, no es porque Jesús, la fe de Jesús te va a sanar, sino tu fe en Cristo te va a sanar. Igual cuando vinieron los hermanitos de Corea, los hermanitos no los van a sanar, va a ser Cristo a través a lo mejor de ellos,
y de cada hermano que Dios quiera usar. Y entonces el llamado siempre ha sido el mismo: sígueme, deja todo, toma tu cruz. Y luego, o sea, yo lo leí así, no sé si sea un llamado al pastorado, por eso digo que me da miedo. O sea, me da miedo, o sea, solo el Señor sabe. Y luego dije, la mesa blanca, o sea, ¿qué es la mesa blanca? Y dije, pues mesa blanca, en la Biblia, ¿dónde hay mesa? Y vino el Salmo 23:5 que dice, aderezas mesa delante de mí. Y yo, ok, Señor. Y lo blanco, o sea, dije, en la Biblia, pues me iba mostrando que lo blanco pues viene mencionado a veces en Apocalipsis, que nos va a dar vestiduras blancas, que cuando Él se transfigura es como resplandeciente blanco. Sus cabellos, dice, blanco como la lana, como la nieve, ¿verdad? Toda esa descripción. Y entonces dije, pues la mesa también viene cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:20, que dice, estoy a la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y también vemos en la última cena con sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, uniendo todo es una invitación de Dios a la comunión en la mesa blanca, pura, para purificarnos, para transformarnos. Dice que son, en Apocalipsis 19:8, lo del lino fino, pues son las acciones justas de los santos. Entonces, esa mesa blanca es una invitación, una representación de que Dios quiere que tengamos una comunión íntima con Él, personal primeramente, con nuestra familia, nuestro hogar, esposo, esposa, hijos, o los que están solteros con sus padres, y después con su cuerpo, con la iglesia. Y porque vienen tiempos difíciles, y así como Pedro que dice, le he dado permiso a Satanás para que te zarandee un poco, pero he rogado para que tu fe no falte. Así viene un tiempo de prueba, ¿verdad? Sabemos que en los tiempos postreros vienen tiempos difíciles, y el que no esté firme pues puede tropezar, se puede apartar. De hecho lo menciona en la palabra, en Mateo 13:21. Pero primero ahí mismo en Mateo 24 del 9. Cuando lo tenga en su Biblia, me confirma con un amén. Y dice, porque esto es palabra directa de Jesús, está en rojo en algunas Biblias. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Sabemos aquí cómo dice que cuando venga la tribulación a muchos van a matar, muchos nos vamos a aborrecer por causa del nombre de Jesús, por hacer su voluntad, por estar alineados en su voluntad. Y luego dice el 10, muchos tropezarán entonces, y no se refiere a de que tropezarse, ¿verdad? Se está refiriendo de apartarse. Y en el Mateo 13:21.
está hablando de la parábola del sembrador. Dice, hay un tipo de creyente que cae en pedregales y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces vemos aquí cómo pues es muy similar a lo, pues de hecho también está en rojo, de hecho estoy viendo que está en rojo. Todo es palabra de Jesús directamente. Dice que cuando venga la persecución, la aflicción, muchos van a tropezar, o sea, se van a apartar. Y lo que ahorita veíamos en el video del pastor Bernabé, sabemos que él no ha tropezado, él no se ha apartado, sino al contrario, está más anclado en la roca, más firme. Y él dice, mi esperanza está en él. Pero es una palabra de advertencia, porque si descuidamos nuestra comunión, nuestra relación con Dios, cuando venga tu prueba, tu aflicción, tu persecución, puedes alejarte y eso no es la voluntad de Dios. Y también la voluntad de Dios es hablar con la verdad, porque pues igual pudiéramos predicar aquí que Dios los ama a todos, todo va a estar bien y Dios quiere hacerte rico y pues no es en sí el todo, ¿verdad? Las añadiduras, porque eso son las añadiduras. Dice, busca primeramente el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él para no hundirnos como Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo ven y empezó a caminar y de repente, vio los problemas, las tribulaciones, ahí vienen a perseguirme, ahí nos vienen a matar, ahí nos viene la enfermedad. Y se hundió y muchos se apartan. Y a veces también las aflicciones, esas persecuciones, a veces también pueden venir de aquí. Dice, unos a otros se aborrecerán, el hermano entregará al hermano, tanto el de carne como el espiritual. O sea, nos vamos a entregar unos a otros si no estamos cimentados en la palabra. Entonces es una palabra dura, pero es la verdad porque es Cristo mismo quien la está diciendo, ni siquiera es Pablo o Pedro, viene directamente de Jesús. Y entonces el llamado es a buscarle más a Él. Y se acuerdan cuando me tocó, bueno, los que estuvieron en un martes que me tocó presidir, que les ponía el ejemplo de María de Betania, la hermana de Lázaro. Está en Lucas 10:38, por favor. Porque esa parte no se transmitió, digo, y la tengo aquí como me gustaría comentárselos. Lucas 10:38, si lo tienen, me dicen amén. Muchos ya conocemos esta historia, ¿verdad? Pero la de Marta y María, hermanas de Lázaro. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Me imagino que se lo ha de haber dicho así en este tono. Señor, mira a mi hermana, no, mira cómo ando yo y ella ahí está ahí sin qué hacer. No te da cosa, Señor, que yo ando acá sirviendo, yo ando acá haciendo todo y mi hermanita ahí sentada sin qué hacer, oyendo nada más la palabra. Y Jesús le responde, Marta, Marta, o al Señor me imagino, ay Marta, Marta, afanada, turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y tu hermana María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Les comentaba en esa ocasión que cómo andamos muchos así, estresados, afanados, tanto con nuestras cosas de afuera como con las cosas de aquí de la iglesia, del servicio. Y a veces vemos a hermanitos pues es que nada más está sentado, ese no hace nada, pero está escuchando, se está quedando con la mejor parte. Y claro que hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Del servicio y de buscar. Y si a lo mejor aquí no te da tiempo, pues en tu casa, en esa mesa blanca que Dios quiere preparar para ti. Y también me llamaba la atención de María, que es la misma que le unge al Señor el perfume de alabastro en sus pies. En unos capítulos no menciona quién es, nada más dice que es una mujer, y luego en otros sí habla de que es de ella misma. Y entonces Dios nos hace ese llamado a su comunión de estar a los pies de Él. Yo me la imagino, pues antes creo que las mesas no eran a nuestro nivel, eran un poquito más abajo, tipo como en Japón, que son como un poquito acá, entonces ellos comían un poquito más así. Y me la imagino así a María, el Señor hablando, sentado, y a Marta es que tengo que preparar para vender ahorita, y descuidamos, ¿verdad?, la parte importante. Y Dios quiere que seamos más como María. Claro que como Marta, porque todo requiere también servicio y diligencia, pero también como Marta, con ese corazón dispuesto para estar oyendo su palabra, teniendo la comunión con Él, lo cual dice, esa buena parte no será quitada de nadie de nosotros que quiera oír la voz del Señor. Y luego también Dios nos está invitando, también les puse esta palabra que está en Ezequiel 47, que se relaciona con esto. En el Antiguo Testamento, Ezequiel 47, a partir del verso 3, 47:3. Y aquí nos está hablando, algunas Biblias traen ahí como que el epígrafe o subtítulo que dice las aguas salutíferas. Y les comentaba pues que se relaciona con una profecía de Apocalipsis del río que sale ya cuando esté Dios acá en la Nueva Jerusalén, que es las aguas para la sanidad de las naciones. Pero aquí en el 3, ¿ya lo tienen? Dice Ezequiel 47:3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. El 5, midió otros 1000 y ya era un río que no podía yo pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino solamente a nado o nadando. Entonces, también es una invitación a sumergirnos en el río de Dios. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde te quieres quedar? ¿Hasta los tobillos? De que dices, hasta aquí me llega y ya me da miedo meterme más. Hasta aquí llegué, Señor. Como un chapoteadero, ¿verdad? Y donde tú tienes el control, donde tú todavía decides ciertas cosas, pero no dejas que Dios te sumerja, ¿verdad? O vas a entrar a las rodillas. ¿Quién se ha metido en el río o en una alberca que no lo cubra tanto? A lo mejor los que estaban más altos, ¿verdad? Y se batalla poquito más, ¿verdad? Pero todavía hay cierto control. Y luego dice que el agua hasta los lomos. Y a veces andamos así, con el agua hasta el cuello, como dicen, pero todavía podemos ver y tener todavía cierto control.
Pero Dios no te quiere dejar así. Dios te quiere que te sumerjas, que tenga que ser nadando donde ya no dependas de ti, sino del río de Él. Y así como María, Él quiere que estemos así en comunión íntima con Él, en ese río de Dios, donde tú ya no tengas el control. Y yo sé que da miedo, digo, ¿quién no, verdad? ¿A quién no le da miedo cuando Dios le habla y Él te dice, ven, ma? Y sé que da miedo también que dice la palabra de que van a ser aborrecidos por causa de mi nombre, de que a muchos los matarán, a otros los van a perseguir. A lo mejor muchos ahorita que vieron el video, pues honestamente, ¿quién quiere estar en los pies del pastor Bernabé, verdad? O sea, yo creo que muchos van a decir, pues yo no, pero ellos van a tener más grande galardón. Y hay otra palabra que Dios me llevaba en Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, que me gustaría leerlo. Vamos, por favor. Y hay una palabra que a todas les dice lo mismo. Es a partir de Apocalipsis 2. Empieza con Éfeso, en el verso 7. Pero la parte donde dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y dice al que venciere. Y es un mensaje que lo repite a las 7, al que venciere, y en esta dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ese árbol está alimentado por ese río de las aguas salutíferas que leíamos ahorita en Ezequiel. Y luego en el 2:11, que es el mensaje a Esmirna, vuelve a decir, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice, el que venciere, vuelve a decir, el que venciere. Y luego aquí dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahí, antes de continuar con la otra, vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 en el 6. Hay una bienaventuranza aquí también. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí, el que venciere ya no tendrá la segunda muerte potestad sobre ellos. Y vamos a ser reyes y sacerdotes con nuestro Señor. Y luego en el mensaje a Pérgamo igual, le vuelve a decir en el 2:17, al que venciere, y luego dice, daré a comer del maná escondido. O sea, Dios nos va a volver a dar maná del que ya Israel tuvo el privilegio. Y luego en el mensaje a Tiatira, ahí mismo en el verso 26, vuelve a decir, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, porque vamos a gobernar sobre las naciones. Y luego en el Apocalipsis 3, mensaje a Sardis, verso 5, el que venciere o al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vuelve a decir, al que venciere, y aquí están las vestiduras blancas que hablábamos ahorita
de lo de la mesa blanca. Y luego en el mensaje a Filadelfia, vuelve a decir en el 12, 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y la última iglesia, la Odisea, en el 3:21, vuelve otra vez, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como, y luego dice Jesús, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y cómo ha vencido? Y me hace recordar cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sabemos cómo venció, ¿verdad?, nuestro Señor. Y entonces es una invitación al Señor de que a pesar de que venga la persecución, tenemos que vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? El que persevere hasta el fin será salvo. Y sea cual sea nuestra situación, no debemos de mover nuestros ojos puestos siempre en el Señor. Y la invitación es sumergirnos en el río de Dios, no tener miedo. Es válido, obvio, tener miedo, pero al final hagamos la voluntad de nuestro Dios. Es como Pedro vino la persecución, que le decían, sí, tú eres seguidor de él, no, yo no soy cristiano. O sea, imagínense que vengan aquí, no sé, estamos viendo cómo está el mundo, o sea, vemos ahorita cómo en México se está radicalizando mucho ese apoyo a Palestina, y odian a Israel. Y al rato va a ser, y odian de pilón a los cristianos también. ¿Y saben dónde dice eso? Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:17. Y aquí está hablando de la mujer y el dragón. La mujer es una representación de Israel, dice el 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero dice que como no pudo contra ella, porque dice que se abre la tierra y todo, que Dios la ayuda, dice, entonces se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y dice, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son? Pues los cristianos, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo Satanás ya sabe que es como su última bala que le queda y va a tratar de hacernos la vida imposible, pero si estamos cimentados en la roca van a venir las tormentas, tempestades y no nos va a mover. Pero si tienes cimentada tu fe en una casa de arena, o sea, en doctrinas que a lo mejor no, pues te va a sacudir, como casi sacude a Pedro, como sacudió a Judas, pues prácticamente él pues nunca fue. Pero Dios no quiere, ¿verdad?, que tengamos miedo, sino Él nos va a llenar de su espíritu. Y vemos cómo muchos así, o sea, padecieron persecución y nunca tuvieron ese miedo. Y un ejemplo claro es Esteban, el primer mártir, cuando está siendo apedreado. Y él en vez de ay Señor, me están apedreando, déjame, corro. Él estaba viendo el cielo y todavía ni siquiera injurió contra los que los estaban apedreando, sino dijo, como Cristo en la cruz, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y él simplemente puesto los ojos en Jesús. Y vemos aquí también en Apocalipsis que el diablo, el dragón, se llena de ira contra la mujer, contra Israel y contra los que tienen el testimonio de Cristo. De los dos pueblos hizo uno, somos uno. Y dice, y se le permitió hacer guerra en el 13:7
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahorita vemos, pues, si ven las noticias, cómo se está polarizando mucho eso del apoyo a Palestina y en contra de Israel. Y ya aquí en México ya se llenó así el zócalo de ese apoyo contra Palestina, y no es de que estemos en contra de las personas de Palestina, porque ahí también hay hermanos en Cristo. Pero esto es una batalla espiritual que se va a hacer tan palpable, y yo digo que vamos a llegar a un tiempo que aquí en México va a ser así, o sea, que apoya a Israel, a la cárcel, o persíganlo, o es cristiano, persíganlo, está apoyando a Israel. Y venía a mi mente también la imagen, no sé si alguien ha visto la película del pianista. ¿Sí? ¿Alguien la ha visto? ¿Se acuerdan de cómo empezó primero? Pues es basado en la Segunda Guerra Mundial. Y pues primero está como que todo bien chévere, bien padre, pero ya cuando empiezan los nazis a perseguir y a ponerles el distintivo a los judíos, y que les empiezan a quitar privilegios, y me acuerdo mucho de la escena cuando está el chavo, el pianista, con su papá, su mamá, creo, su hermana, y que están comiéndose un dulce, un chocolate, creo, y que lo están partiendo en varios pedacitos para podérselo comer. O sea, como de una realidad placentera, tranquila, relax, cambió totalmente, o sea, en años o en meses, la realidad. Y digo, o sea, ya pasó, o sea, y ahorita el hermano en Nigeria, en Corea del Norte, en el sur de México, en China, en todos los países musulmanes, y de hecho en Europa se ha visto cómo se está islamizando mucho, que yo digo que va a llegar un punto en el que en Nueva York, pues ya ven que ya quedó un presidente con esa ideología, y es una ideología antisemita, antijudía, anticristiana, porque la palabra nos dice, el espíritu del anticristo ya está operando, y desde tiempos ya, pero todavía no se ha manifestado este personaje. Y cuando se manifieste, pues ahora sí que dice, o sea, el dragón le va a dar toda su autoridad y se va a llenar de ira contra todos los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, si tú no quieres ser perseguido ni atribulado, pues simplemente no hagas la voluntad de Dios y nada te va a pasar. Ponte la marca, y vas a vivir tranquilamente y nada te va a pasar. Esto es para los que quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pero, como digo, no es un llamado para tener miedo, porque estamos esperando ya a nuestro Rey. Y a lo mejor, si nos toca estar presentes durante ese tiempo, o sea, esos 3 años y medio se van a ir rapidísimo, y lo que importa es la eternidad, porque si pierdes, dice, no tengamos miedo a los que matan al cuerpo, sino tengamos miedo a aquel que puede destruir el alma. Entonces no debemos de tener miedo si nos toca padecer. Mayor es el que está en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué hacemos entonces, verdad? Por ejemplo, a nosotros nos puso, y ya se lo platiqué al pastor, varios hermanitos nos hemos estado juntando así en casas, porque dijimos, necesitamos más de Él, más comunión. A veces nos juntábamos y pues era así, que la carnita, que el taquito, que esto, y quedaba en eso, y llegó un punto en el que dijimos, ¿y ya? O sea, se supone que somos hijos de Dios, cristianos, sabemos que dice cantar. Bueno, vamos a la palabra que dice en Hechos 2:46, o se los leo mejor.
Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vemos que aquí, tanto en el templo como en las casas, y es lo que hemos estado así, de que teniendo esa comunión de no nada más que juntarnos para un taquito, para hacer una carnita, sino para alabar a Dios, para compartir la palabra, para ministrarnos unos a otros y para todo para la gloria de nuestro Señor. Y parte de eso es también esto de la mesa blanca que les digo, o sea, la mesa blanca es tanto yo, Rob, mi relación con él, mi mesa blanca con mi esposa, con mi hijo en mi casa, y esa mesa blanca con la iglesia, con su cuerpo. Y yo dije, quizás a lo mejor Dios nos está preparando para esos tiempos futuros donde quizás aquí ya no nos vamos a poder congregar. O sea, ¿qué va a pasar el día que no te puedas congregar aquí? Ya pasó en la pandemia. Gracias a Dios estuvimos preparados para seguir transmitiendo y que la palabra, porque muchas iglesias batallaron, no sabían cómo transmitir, o muchos hermanitos vino la pandemia, no se podían congregar y muchos se apartaron. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si no podemos estar aquí? Dios nos está llamando la pastora nos lo dijo en la reunión de mujeres, a construir ese altar, a no descuidarlo. Entonces, Dios nos quiere volver a la comunión con Él. Y yo digo, a lo mejor esto lo podemos hacer a nivel iglesia también, tipo como célula, tal vez. Para aquellos a lo mejor, yo sé que los que tienen poco, a lo mejor es difícil pasar aquí al frente, te sientes a lo mejor exhibido, vulnerable, y cuando se hace el llamado y pues a lo mejor, ay, no, yo no quiero pasar. Pues a lo mejor también para eso se ha estado haciendo esto, de que se pueda a lo mejor implementar en grupos, como que otras iglesias así lo tienen, células. Dije, a lo mejor por los miércoles que en la noche o un jueves que a lo mejor no hay un culto aquí, se pueda implementar en pequeños grupos donde todos comparten, donde todos oran unos por los otros, como dice la palabra, para que sean sanados unos a otros. Y entonces, Juan 11:14 es una palabra que me compartió mi esposa, donde Jesús dice, Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo hemos leído muchas veces, pero si crees, vuelvo a mi ejemplo de la imposición de manos. Yo casi, o sea, no era así como que imposición de manos, pero Dios me estuvo la imposición de manos, vea que te impongan las manos. Y no era, yo no pedí que oraran por mí por sanidad, o simplemente fue la imposición de manos. Y me puse a buscar los versos que hablan de esto. Si gustan acompañarme, en Hechos 8:17. Hay varios ahí que vienen mencionados en Hechos, pero primero en Hechos 8:17. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces les imponían las manos y recibían
el Espíritu Santo. Y luego ahí mismo en Hechos 9:17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego en Hechos 19:6. El que recibió la imposición, ahora dice 6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos aquí cómo hay 3 versículos que hablan de la imposición de manos y cómo fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 1, ahí mismo 1:8, pero sin ir allá dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que también seamos llenos del Espíritu Santo, que creamos en la imposición de manos, que es parte de las doctrinas de la iglesia, que a veces o muchos no creen o piensan que nos vamos a ir para atrás y todo eso, o sea, y digo, o sea, cuando vino el profeta Arayomi, no sé por qué no sentí, pero esta vez como que Dios me mostró de que vea que te impongan las manos. Y a raíz de eso se dio ese sueño, o sea, que les mencionaba al principio, me dio mucho miedo, pero pues delante del Señor, ¿verdad? Y también en sanidad es también muy frecuente la imposición de manos, ungiendo con aceite. Entonces Dios nos quiere capacitar unos a otros para que así como Pablo cuando a Ananías le impuso las manos, y no es Ananías, es el Espíritu Santo. No, Dios no quiere que tengamos nuestra mirada en los hombres, pero Dios quiere usarnos en estos vasos de barro, ¿verdad? Y luego se menciona a Pablo, él imponiendo y las personas siendo llenas del Espíritu Santo. Entonces también Dios quiere bautizarnos en su Espíritu Santo para ser llenos, para permanecer en la comunión, para estar cimentados en la roca que es Cristo y poder soportar lo que venga, ¿verdad? O sea, esa es la palabra. O sea, no, a lo mejor algunos han oído otras doctrinas de prosperidad, de que todo va a estar bien y en la eternidad todo va a estar bien. Nuestros cuerpos transformados, glorificados, ahí sí ya, ¿qué dice? Ya no va a haber llanto, enfermedad. No me imagino cómo va a ser, ¿verdad? Pero vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que hayan muerto en el Señor. Y esa es la esperanza también. Por eso, bueno, en 1 Tesalonicenses 4, cuando se estaban muriendo muchos, por eso Pablo les dice, no se me pongan tristes, los van a volver a ver, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra esperanza. Y dice, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Ahí lo vi en un video de tu iglesia abierta, al último. Entonces, eso es lo que clama el Señor, de tengamos comunión. Te está diciendo, estoy a la puerta y llamo, entra para cenar juntos en esa mesa blanca, hazla blanca, que son las obras justas de los santos. Dios quiere darnos esa vestidura blanca, pero quiere que venzamos. Hay que vencer, ¿verdad? Y es una realidad allá del otro lado que puede ser acá, y si es acá, ser como el pastor Bernabé, ¿verdad? Que es un ejemplo para nosotros, como lo
Hebreos 11, ¿verdad? Los héroes de la fe, que dice, por esa fe muchos taparon bocas de leones, el horno de fuego no les hizo nada, conquistaron reinos, pero dice que por esa misma fe muchos fueron aserrados, muertos, perseguidos. Pero Dios nos va a dar la victoria, ¿verdad? En Cristo. Y dice, no nos va a dar más de lo que podamos soportar. A lo mejor muchos vamos a poder soportar más, nos va a llevar más. A lo mejor unos va a decir, tú hasta aquí, porque si no te me vas. Como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Pues él ni tiempo de leer la palabra, ni de regresar a lo mejor lo que había robado. Simplemente ahí clavado sin poderse mover. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Entonces es un llamado que Dios nos hace. Ya me estoy pasando, ¿verdad? Es un llamado, digo, hay todavía mucho más, pero pues ahí será para la otra. Digo, no terminé así todo, pero el tema espero que se haya quedado claro, ¿verdad? De la comunión. Preparémonos para la comunión, perseveremos hasta el fin. Al que venciere, que nuestra mesa sea blanca, es una invitación a buscarle más a Él como María de Betania, a sumergirnos más en ese río del Señor, ¿verdad? Y que Él sea glorificado. Vamos a orar para terminar. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra y que tengamos en cuenta tomar esa invitación, Señor, que nos haces a ese altar, a esa mesa blanca, Señor, para estar sentados ahí contigo, Señor, cara a cara, Señor. Que podamos tener ese tiempo de comunión contigo, Señor. Y como dice tu palabra, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez. Nada, Señor, nada nos va a separar de tu amor, Señor. Que podamos estar firmes, Señor, en la palabra para vencer. Y a pesar de que si hay tribulación, o nos libras o nos guardas, Señor, que podamos ser dignos, Señor, de ti y de estar delante de tu presencia, Señor. Te pido por la iglesia, Señor, de Cielos Abiertos, por la iglesia de Saltillo, de México, Señor, para que tú hables a sus corazones y despiertes, Señor, despiertes a toda tu iglesia, a buscar ese aceite como las vírgenes prudentes, Señor, para buscarte a ti en comunión, Señor, y estar preparado, Señor, para cuando tú vengas, Señor. Como dice Hebreos 10, todavía un poquito y Él vendrá. El Señor vendrá por su iglesia para estar con Él. Bendecimos a los niños, a nuestros adultos, a los matrimonios, Señor, a los jóvenes, solteros también. Que tú, Señor, te manifiestes en cada uno y te reveles, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Revela, Señor, ese anhelo, ese hambre, Señor, que trae un despertar de buscarte en tu palabra, Señor. Y también en tener comunión unos con otros, Señor. Que no rechacemos, Señor, a tu cuerpo, Señor, sino que permanezcamos todos juntos como tú oraste. Padre, te pido que sean uno para que el mundo crea, Señor. Y no es un ecumenismo, sino en la verdad, Señor, en la verdad que es Cristo Jesús, y que podamos perseverar hasta el fin para cuando tú regreses, bendito Padre Celestial. Que así sea, Señor. Amén y amén. Y para los que están conectados, espero que haya sido de edificación esta palabra y que puedan compartirla. Cerramos este tiempo con
nuestra hermanita.